Arrancamos. Sí, profesor, cuando usted diga. Buenos días para todos. Este fue un seminario que presentó Simón Hoyos, es residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad Pontificia Bolivariana, y presentó este tema durante su rotación en la Clínica Universitaria Bolivariana. Nos pareció un excelente seminario y creo que merecía que todos lo escucháramos y lo discutiéramos. Adelante, Simón. Listo. Bueno, muchas gracias al profesor Carlos Jaime, al profesor Francisco y a todos pues, como por el espacio pues, como para compartir este tema que, como dijo el profe, expuso pues, en Bolivariana el mes pasado. Entonces, este tema se titula Enfoque del paciente con EPI y autoinmunidad. Este contenido que vamos a abordar, primero una introducción de los aspectos más relevantes, seguido de cómo hacer un abordaje radiológico de la entidad, tercero un abordaje desde las patologías, ya vamos a ver por qué es importante mencionar estos dos abordajes, y finalmente sacar unas conclusiones. Entonces, lo primero es que la EPID es un grupo muy heterogéneo de enfermedades, incluye más de 200 enfermedades que tienen unas características comunes que hacen que las podemos agrupar en, digamos, un grupo. Pero primero es la inflamación. Estas entidades se caracterizan por distintos grados o de inflamación o de fibrosis, dependiendo de una u otra. La característica principal es compromiso de la membrana basal del alvéolo y la membrana basal del endotelio, donde finalmente va a haber una proliferación, dependiendo de la entidad mayor o menor, de fibroblastos, miofibroblastos, depósito de colágeno, que va a llevar a un peor pronóstico. Es muy importante que estas entidades, aún al día de hoy, más o menos un tercio, logramos identificar la etiología. Probablemente cada vez más logremos identificar más la etiología y un menor porcentaje continúen siendo idiopáticos. Entonces, con respecto a la epidemiología, hay datos a nivel mundial, principalmente de series de Europa y de Estados Unidos, donde nos muestran que tanto la incidencia como la prevalencia es importante, una prevalencia que puede ser hasta de 80 por 100.000 pacientes, y incidencias también muy relevantes. Y aquí lo más importante es cómo podemos subdividir los distintos grupos de EPI. Vean que más o menos el 20% va a ser fibrosis pulmonar idiopática, otro 20% neumonitis por hipersensibilidad crónica, 20% sarcoidosis y 20% aproximadamente las enfermedades relacionadas con el tejido conectivo. Y otro 10% van a ser neumoconiosis y otras EPI. Entonces, ¿cómo se comporta esto en Colombia? Tenemos datos de este estudio que fue con pocos pacientes, 60 pacientes en el hospital de la Fundación Santa Fe de Bogotá del 2002 al 2017, un estudio de corte transversal o cross-sectional que cogieron todos esos pacientes que habían tenido EPID y trataron de ver en qué grupo los podían pues como clasificar. Vean que aquí el 50% fue idiopática, posiblemente pues porque no tenemos en ese momento pues gran cantidad de los estudios que cada vez podemos realizar, y lo que llama la atención en este estudio es que el 27% fue EPID relacionada con enfermedades del tejido conectivo. O sea que datos de este estudio, pues, que son de los pocos estudios locales que tenemos, nos muestran que nuestra epidemiología local es similar a lo reportado pues en el mundo. Ahora, ¿qué tan común es la EPI asociada a la autoinmunidad? Este es un estudio muy relevante de este año que salió pues, en el European Respiratory Review, que cogió 237 artículos. Es un estudio pues, de revisión sistemática y metaanálisis, y trató de mirar dos cosas. Uno, la prevalencia de la EPI, y dos, los factores de riesgo asociados. Entonces vean que
las principales entidades asociadas son la esclerosis sistémica, más o menos con un 47%, que puede ir hasta un 50% de prevalencia, las miopatías inflamatorias con un 41%, la enfermedad mixta del tejido conectivo. Sin embargo, la artritis reumatoide muestra una epidemiología que es muy variable en este estudio, pero en otros estudios anteriores nos ha mostrado unas prevalencias mucho mayor. Lo importante de la artritis reumatoide es que vemos una gran cantidad de pacientes con artritis reumatoide en la práctica, mucho más que esclerosis sistémica, mucho más que enfermedad mixta del tejido conectivo, por lo que la artritis reumatoide es una entidad muy importante y la enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide debemos conocerla porque nos vamos a enfrentar, digamos que frecuentemente. A diferencia de otras entidades, el lupus eritematoso sistémico, que es una entidad que también vemos con relativa frecuencia, no es tan común la enfermedad pulmonar intersticial, es más tipos de compromisos por el lupus. Recordemos que el más común es la pleuritis y el compromiso pues de serosas a este nivel. Y este mismo estudio es importante esta gráfica porque nos muestran los distintos patrones de compromiso pulmonar que nos encontramos en las distintas enfermedades del tejido conectivo. De aquí por resaltar la artritis reumatoide, la que más o menos la mitad de los pacientes tiene un patrón de NIU, a diferencia de las otras entidades, pero también no olvidar que la otra mitad aproximadamente va a tener DINE o neumonía en organización y otros patrones. En la esclerosis sistémica, sí lo más común, junto con las miopatías inflamatorias, y el Sjögren va a ser la neumonía intersticial no específica. Y de las miopatías inflamatorias, resaltar que la neumonía en organización tiene un porcentaje importante, que es tal vez la enfermedad del tejido conectivo que más se asocia con este patrón. Y en el síndrome de Sjögren también descartar que si bien lo más común es la NINE, seguido de la MIU, la neumonía intersticial linfocítica tiene un porcentaje no despreciable que nos debe hacer sospechar la entidad. Entonces, ¿cuál es la importancia adicional de este tema? No solo es la prevalencia, que ya vemos que es más o menos del 20 al 30%, con datos que tenemos local, sino que hay unos datos muy relevantes con respecto al retraso del diagnóstico. Entonces, para eso traigo esta cohorte china de 1.044 pacientes que tenían EPID asociada a enfermedad del tejido conectivo entre el 99 y el 2003. Este artículo publicado en CHEP en el 2016 nos muestra dos cosas. Lo primero, en este artículo, pues, si durante el tiempo de este estudio todavía se denominaba entonces enfermedad asociada al tejido conectivo, pues la enfermedad pulmonar intersticial, con una enfermedad del tejido conectivo ya definida, y otro que era enfermedad pulmonar intersticial asociada a una enfermedad del tejido conectivo indiferenciada, término que, como vamos a ver un poco más adelante, ya ha ido cambiando un poco. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en este estudio? Ellos cogieron esos 1.044 pacientes y los que tenían pues diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial, vean que cuando ellos debutaban con síntomas pulmonares y no con síntomas extrapulmonares de la enfermedad del tejido conectivo, solo el 44% se lograba hacer el diagnóstico de la enfermedad del tejido conectivo, versus el doble, el 88%, cuando debutaban los pacientes con un síntoma diferente al pulmón en la enfermedad del tejido conectivo. Y cuando la enfermedad era indiferenciada, cuando debutaban con síntomas pulmonares, sobre el 35% usted lograba hacer el diagnóstico. Y cuando eran síntomas extrapulmonares, el 85%. Es decir, cuando usted coge un paciente con una enfermedad del tejido conectivo y el paciente debuta con pulmón, el diagnóstico usted lo hace en menos de la mitad de los pacientes. Y vean que el diagnóstico correcto, si ponemos todos los 312 pacientes, solo el 78% hacíamos un diagnóstico correcto. Entonces nos quedaban 32% de los pacientes, un tercio, que no hacíamos el diagnóstico apropiado. ¿Y qué pasaba cuando ellos seguían? Entonces, pues revisaban los seguimientos de estos pacientes, porque no fue que los pacientes los siguieron, sino que revisaron por las historias clínicas. El 56% de los que debutaban con pulmón hacían el diagnóstico, tanto pues en los enfermedad definida como indiferenciada. Y vean esto, que es la media de los meses hasta el diagnóstico, de 17 a 19 meses. Entonces, hay un retraso en el diagnóstico, hay un subdiagnóstico, y ese retraso se demora incluso hasta más o menos un promedio de 18 meses. Entonces, es un tiempo muy prolongado y eso nos deja dos enseñanzas. Una, de que estamos
diagnosticando la enfermedad, y dos, que los pacientes los debemos seguir en su tiempo. ¿Y qué pasaba con estos mismos datos de este estudio, pero en el perfil de autoanticuerpos? Entonces era más alarmante aún. Porque cuando usted tenía los autoanticuerpos, usualmente el paciente debutaba más con unas manifestaciones extrapulmonares, pero usualmente cuando muchas veces debutan con pulmón, pues los autoanticuerpos no son positivos. Entonces esto es difícil pues para el abordaje diagnóstico, y vean lo mismo, que usualmente había un retraso en el diagnóstico. Pero es importante mencionar que algunos autoanticuerpos se van a positivizar en el seguimiento. Vean que cuando el paciente debuta con pulmón, hasta la mitad pues se van a positivizar, y esto es importante para reforzar que usted debe hacer un seguimiento, y en ese seguimiento debe incluir los autoanticuerpos. Ahora, el otro dato importante de esta entidad es el pronóstico. Sabemos que el pronóstico de las enfermedades pulmonares intersticiales en términos generales es malo, sobre todo cuando es una fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuál es el problema de estas entidades en la neumología? Que muchas veces dejamos el diagnóstico como NINE idiopática o EPID idiopática, o peor aún como fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué es lo que sucede? La fibrosis pulmonar idiopática tiene un pronóstico